nada respecto. Gracias, hermana Giovanna. Colosenses, estamos estudiando Colosenses. Ya pasa bastante rápido la semana, por cierto. No, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Sí, ya estoy. Sobre el nombre tiene que quedar. Sí, es verdad. Se vuela el mes y se vuelan las semanas. Ya se acabó el año. Integré 30. No sé, esa es su preocupación. A ver. Yo también cumplo 30. Ah, feliz de cumplir 30. Yo no sé cómo me sentiré cuando cumple 30 años. ¿Están grabando? ¿Están grabando? Que se enteren que cumplo 30 años. En el YouTube. Las 4 personas que lo ven en YouTube. Bien, abrimos Colosenses, por favor, capítulo 1, que es el que estamos estudiando. Y es en el que vamos a acabar el año probablemente. Ya. Algo que me ha parecido bonito, coincidenciado, quizá una unanimidad que estamos teniendo, como se viene estudiando el domingo, es que los coros que hemos entonado han tenido que ver con el estudio, han tenido que ver con la figura de Cristo, con la figura de Jesús como Salvador, como quien nos perdona los pecados, como quien nos rescata, como quien nos guarda, como quien nos limpia, ¿no? Y agradecidos por los coros que han traído, porque me sirve a manera de introducción. Lo que pudimos ver la semana pasada fue que, son los últimos versículos, hemos visto que hay una enemistad, que existía una enemistad, éramos enemigos y extraños para con el Señor. Es gracias a Jesús que encontramos salvación, que encontramos restauración y que encontramos reconciliación, ¿no? Es Jesús, también lo hemos cantado, el camino. Jesús es el camino, de hecho es el único camino, es el mediador. Eso es lo que vemos, en lo que hemos estado viendo, ¿no? A lo largo de esta carta. Y vamos a continuar con el versículo 22. Un segundo. Así. Solo que tengo que... Me va a doler la espalda de tanto girar acá. No sé cómo hacía el pastor con las cosas. Leemos, por favor, el versículo 22. Colosenses, capítulo 1, versículo 22. De hecho, en el versículo 21, alguien que pueda leer, por favor. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha reconciliado. Ahora os ha reconciliado. 22. En su cuerpo, ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Gracias, hermano Miguel. Ok, gracias, hermano Joel. Ciertamente, lo que hemos cantado y lo que hemos estudiado en un tiempo extraño, sin amigos, pero ahora nos ha reconciliado, ¿no? A cada uno de nosotros que, como hijos de Dios, ya podemos tener una relación con el Padre, una relación con Dios, es gracias a que Jesús nos ha reconciliado, pero no ha sido una reconciliación gratuita, o no ha sido bueno, sí, es por gracia, pero me refiero a que no ha sido una reconciliación sencilla para Jesús. Definitivamente, Jesús no nos ha reconciliado con una palabra, no nos ha reconciliado con un solo gesto. Jesús nos reconcilia con un sacrificio, ¿no? Un sacrificio, y es a través de su muerte que Jesús nos reconcilia con el Padre. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, ¿no? Y no solo muerte, sino sufrimiento. Conocemos, entendería la mayoría, lo que respecta a lo que fue el sacrificio de Jesús, ¿no? La crucifixión, todo lo que sufrió, todos los improperios, las ofensas, los latigazos, todo lo que podamos imaginarnos, el dolor que podamos imaginarnos o que podamos haber visto. Ya he mencionado la película La Pasión de Cristo, que se ve muy cruda, ya no es comparable con lo que pasó Jesús por nosotros, por
reconciliarnos del pecado, por reconciliarnos con el Señor, para poder abrirnos esa puerta, ¿no?, que también hemos cantado, por poder abrirnos esa puerta, ¿no?, por poder tendernos ese puente. Eso fue lo que atravesó Jesús. Y la muerte de Jesús definitivamente no fue en vano. Fue para que hoy por hoy podamos tener vida. Fue para salvarnos del pecado. Vemos en el versículo 23, no, el mismo versículo 22, disculpen. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Para presentarnos santos. Esta palabra santos es no necesariamente el concepto que tenemos socialmente de santos, que hoy por hoy, siendo Perú un país muy católico, los santos son estas figuras de personas que fueron muy católicos, San Martín, San Juan, San Judas, Tadeo, todos los apóstoles de hecho están considerados santos. Pero esta palabra santo no necesariamente habla de esa perfección, ¿no?, o de esa capacidad de hacer milagros que muchos podemos entender, sino santos es separados, separados del pecado y consagrados a Dios. Jesús muere para presentarnos separados del pecado, ya distintos a y consagrados a Dios, rindiendo nuestra vida, entregados a Dios. Nos dice también el mismo versículo, y sin mancha e irreprensible delante de él. Esta palabra irreprensible es sin acusación. En el original, esta palabra irreprensible es sin acusación, sin algo atrás, sin que te digan algo. ¿Por qué sin acusación? Porque Jesús ya saldó esa deuda. Porque Jesús ya saldó la ruptura que había. Ya no hay acusación. Ahora, este sin mancha e irreprensible no es necesariamente un estado perpetuo en nosotros. Somos santos, sí, somos escogidos, pero no somos sin mancha todo el tiempo. No es un estado el que alcancemos y en el cual nos mantengamos, ¿no? Ya hemos visto que humanamente tenemos una naturaleza todavía en nosotros. Hay un pecar probablemente constante. Hay manchas, ¿no? Nos manchamos constantemente, ¿no? Yo tengo una manía, no sé si es una manía, de hecho, no, quizás no aprendí a comer bien, pero yo nunca acabo un almuerzo sin mancharme. Nunca acabo un almuerzo sin mancharme. Sí. De hecho, tengo que sentarme muy pegado a la mesa para no mancharme. Y por eso no uso ropa blanca, por cierto. Entonces, yo no acabo un almuerzo sin mancharme. Creería que no acabamos un día sin mancharnos. Creería que muchos de nosotros, quizá todos, al menos yo, no acabamos un día sin mancharnos de pecado. Y si nos ponemos específicos, mediodía, no sé cuántas horas apostaría que pasa sin mancharse. Somos como un bebé, ¿no? Que lo descuidas y ya está manchándose. Y es parte de nuestra naturaleza, lo cual no justifica nuestras acciones, porque en el Señor tenemos un espíritu, porque en el Señor tenemos una restauración, tenemos la capacidad de no mancharnos, pero lo hacemos, ¿no? Y esta irreprensible, sin mancha, no es solo porque no nos equivoquemos, porque lo seguimos haciendo, sino es también porque en Jesús encontramos reconciliación, restauración y perdón de esas manchas. No solo las manchas que tengamos al momento que llegamos a Jesús, con la vida con la que vengamos, sino las manchas que vayamos agregándonos, que vayamos teniendo. Definitivamente en Jesús encontramos esa restauración, ¿no? En Primera de Timoteo
que estoy estudiando con Bethel, hablábamos de un corazón limpio, ¿no? Se menciona corazón limpio como una característica, pero no era un corazón limpio de que estaba limpio, sino era un corazón limpio de que había sido lavado y que era lavado constantemente. Nosotros igualmente, ¿no? Nuestro sin mancha no es que ya no vayamos a tener manchas, es que el Señor nos lava en su perdón constantemente. Y si algo presentamos sin mancha ante el Señor, es Jesús en nosotros. Vemos ahí también en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad, esto es un condicional, permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Si juntamos un poco los dos versículos, para presentaros santos y sin mancha y irreprensibles delante de él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio. Como decía, este si en verdad es un si es así, si es para presentarlos sin mancha e irreprensibles, si es que en verdad, si es que es así, están permaneciéndose fundados y firmes en la fe y en la esperanza del evangelio. No es algo automático en nosotros el estar sin manchas irreprensibles. Es una consecuencia más de una rendición constante, ¿no? Ahí vamos a ver permanecer. El permanecéis, ¿no? Si permanecéis firmes, permanecer es morar, es vivir, es continuamente. Y uno de los conceptos que me pareció más interesante respecto al permanecer es insistir. Permanecer, bla, 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 bla. Permanecéis fundados y firmes en la fe, no es solo estar, no es solo estar ahí, como morar, sino es insistir también. Y me pareció muy interesante porque sí, en nuestra vida necesitamos insistir, perseverar y luchar contra uno mismo en ese permanecer firmes en la fe. Es insistir en estar fundados. Fundados es cimentados en nuestra fe. Es estar bien cimentados en la fe. Este cimentado a la vez es con buenas bases para que nada nos mueva. Y va de la mano con el mismo término firmes, que es en el que dice, permanecéis fundados y firmes en la fe, fundados, cimentados con buenas bases, y firmes es fijeza moral, fijos en la fe. Si nos damos cuenta, ambos términos, tanto cimentados como firmes, habla de una sujeción recia, estar bien parado, bien firmes en la fe, con buenas bases. Por ahí, los hermanos que han construido, yo que estudié una carrera al respecto, una casa, lo inicial de una casa son las bases. Por eso se llama base, que es la base de, y a raíz de eso se edifica la casa. Acá nos llaman a tener unas buenas bases, unos buenos cimientos en la fe, para que lo que se edifique después no se derrumbe rápido, no se mueva de esa fe. Si construimos nuestra fe, bueno, si construimos nuestra vida espiritual, nuestra relación, sin buenos cimientos en la fe, al temblor se va a caer. En un terremoto, ni hablar. De hecho, estas construcciones llamadas antisísmicas, que tienen unas buenas bases, probablemente el mayor gasto se hace en las bases, cuando hay un terremoto, hay un temblor, son las construcciones que más se mueven, pero son las que menos daño sufren. Estas construcciones antisísmicas, en caso de un temblor, prácticamente se inclinan con todo. Se inclinan, pasa el temblor y siguen, porque están bien cimentados en
su construcción. En nuestro caso, bien cimentados en la fe, es para que venga un terremoto, un maremoto, un huaico, lo que nos venga y nos mueve y lo que nos tenga que mover, no nos vayamos de esa fe en la que estamos bien cimentados, fijos, firmes, ¿no? Y lo vemos, y más adelante reafirma esta idea sin moveros. Si en verdad permanecéis fundados, firmes, fijos, con buenas bases, cimentados en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que habéis oído. Fundados, firmes y sin moverse, nuevamente, habla de no cambiar, de no fluctuar, de no moverse, de no irse, de mantenernos en esa fe, en ese camino. Este moverse es cambiar. Este término que se utiliza, moverse, es cambiar, y de hecho es moverse a sí mismo. No solo a que algo te mueva, sino es moverse a sí mismo. Porque al final, creo yo, y no creo, definitivamente es nuestra decisión dejarnos mover o no. Si es que estamos firmes, bien sujetados, bien fijos, bien entornillados en la fe, es nuestra decisión dejarnos mover o no. Circunstancias van a haber, situaciones van a suceder, vamos a tener problemas, vamos a tener abundancia, nos va a ir bien, nos va a ir mal. Pero si de eso depende nuestra fe, si de eso depende nuestra relación con el Señor, definitivamente estamos mal. Por eso nos llama a estar bien firmes, bien fundados, para que al margen de la situación que esté a nuestro alrededor, podamos permanecer en la fe y en la esperanza del Evangelio. Si nuestra fe, nuestra relación con el Señor, nuestro servicio, que incluye ello, nuestra rendición, va a depender de las circunstancias, de si tengo tiempo o no tengo tiempo, de si estoy con dinero o estoy sin dinero, que increíblemente caemos en eso, no increíblemente, definitivamente muy creíble, caemos en eso, en que si estoy enfermo o no, o si mi familiar está enfermo o no, ya sea para acercarme más o para distraerme, vamos a constantemente dejarnos mover, vamos a desviarnos constantemente. Es por ello que nos llama a estar firmes y cimentados, no solo en la fe, sino en la esperanza del Evangelio. La esperanza, toda esta frase, esperanza del Evangelio, es la esperanza del cumplimiento de todas las promesas del Evangelio. Que ayer lo hemos visto al inicio de este capítulo, es la esperanza del cumplimiento de todas las promesas del Evangelio. Y por todas las promesas del Evangelio, no son solo las que tienen que ver con vida eterna, las que tienen que ver con la eternidad, sino también aún las promesas a raíz de una vida en Cristo, ¿no? Y todo lo que todo lo que nos da Jesús estando en Él, ¿no? No solo salvación, que definitivamente, y agradecidos por ello, sin ello ni siquiera tendríamos una vida en el Señor. No solo es salvación, sino es, como habíamos visto, ¿no? Perdón, es restauración, es paz, es amor, es cada uno de los frutos del Espíritu, del fruto del Espíritu. Es hermanos, es parte del que el Señor nos da también. En una familia también nos da el Señor. Es su provisión, que lo estamos viendo en Deuteronomio también, ¿no? Es como con Israel el Señor los sostuvo, los protegió, les proveyó. Con nosotros, como sus hijos, no es diferente. El Señor también se preocupa por nuestra provisión, por nuestro día a día. Permitámosle al Señor el control de esas cosas. Y para acabar ahora sí con este bloque, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, ¿no? El Evangelio que se había predicado,
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Toda la creación habla, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, y este ministro nuevamente es siervo, de la cual, de esta creación, de este evangelio, Pablo era un siervo. Y más adelante lo vamos a poder ver lo que implica ser siervo y lo que pasó Pablo por ello. Si nos quedamos con algo en este estudio, ya vamos acabando, es que ojalá hagamos buenas bases. Y si no tenemos buenas bases, no es como una casa, que ya si ya está construida la casa, ya no puedes tocar las bases, si no se destruye la casa. Y si tengamos que destruir la casa, todo bien, pero sí podemos volver a hacer buenas bases en nuestra fe, en la esperanza del Evangelio, ¿no? En el Señor, entendiendo que necesitamos sujetarnos al Señor. Necesitamos estar firmes en esa fe para que en función a eso podamos edificar algo. Gracias, hermanos. Eso es lo que he podido traer y compartir para el día de hoy. Hermanos que deseen compartir algo son bienvenidos, tanto los virtuales como los presentes. Sí, hermano Miguel. El apóstol Pablo, cuando habla presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, lo mismo en Efesios también, él dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarle a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. El apóstol, honestamente, en sus cartas, cuando él se refiere a algo como esto, no está dando a entender que el ser humano tiene la capacidad de tener esas cualidades, de ser sin mancha, de ser sin arruga, incluso ni siquiera de estar firme, incluso ni siquiera de abrigar una fe constante y permanente en el Señor. Porque entonces, ¿a qué se refiere? Porque hay muchos cristianos que piensan que uno sí puede llegar a esas capacidades y a esas cualidades, como lo describe el apóstol. Y no, el apóstol describe que es él quien lo hace sin mancha y sin arruga a la iglesia y al creyente. O sea, la obra redentora de Jesucristo, cuando él la presente ante Dios, lo presentará así, sin mancha, sin arruga, sin defecto alguno. Pero es la virtud del Señor en la cruz del Calvario, en su glorificación, que ante el Padre puede presentar a esa iglesia sin arruga y sin mancha. Porque yo les pregunto, ¿qué iglesia usted conoce que es sin arruga y sin mancha en cuanto a pecado? En cuanto a debilidades, en cuanto a carnalidad. No hay. Si usted lo observa, no hay ni una iglesia, no hay ni un hombre. Entonces, ¿de qué está hablando el apóstol? Está hablando de la obra redentora del Señor. Él. Entonces lo mira el Padre, su obra ha sido santa, perfecta, y entonces la iglesia o el creyente ante Dios reúne estas condiciones. Pero por aplicación, sí es lo que tú decías, de que debemos ir limpiándonos, dejarnos regenerar, a crecer en nuestra fe, en las bases que ella lo ha cimentado. Él es la roca en la cual descansa su iglesia. Él es la piedra del ángulo en la cual están basadas las bases. Amén. Más o menos. Sí, amén. Gracias, hermano. Definitivamente, ¿no? Si algo va a ver el Señor en nosotros, es a Jesús en nuestros corazones. Hermano Joel, levantaste la mano. Sí. Todo reflexionar, ¿no? El caso te decía lo de permanecer. Y permanecemos mucho a veces, pero en lo nuestro, ¿no? Incluso he escuchado varias personas que enfocan estos versículos, a diferencia de cómo se ha
puesto por el sentido de permanecer en tu trabajo, en tus metas, en tus sueños. De verdad, lo enfocan así. Pero mal tergiversando la palabra, ¿no? Porque acá nos dice lo de permanecer, es en las bases que has mencionado. Y eso va a traer fruto, pero no el fruto que nosotros esperamos, ¿no? Esa es otra cosa que suele ser, pues, prosperidad, ¿no? Lo que uno espera, ¿no? Como carnal, ¿no? Y uno lo ve ajeno, pero a veces uno mismo también a veces hace cosas esperando y luego cuando nos va mal dice, pucha Señor, pero yo te sirvo y ¿cómo me va mal? Eso denota un pensamiento de que estás haciendo las cosas porque te vaya bien, ¿no? Lo cual no que esté mal, el sentir sí, pero el Señor se ocupa de nosotros, sin lugar a dudas, pero no es el sentir. Pero ese fruto se refiere a lo que tú decías también, el fruto del Espíritu y también en su obra, ¿no? En su iglesia, el hecho de ser de bendición y que su reino, sobre todo, es el protagonista, no nosotros. Eso, reflexionar en eso también. Gracias, hermanos. Si es que alguien tiene algo más que compartir. Si no, ahí quedamos con este estudio.